Gloria Moura nos trae en su posicionamiento una experiencia que tiene que ver con la memoria y que es muy precisa, ¿no? Y que nos ayudará también a ver, ¿no?, a sujetar esta cuestión de la forma que toma la vida y de qué modo reside nuestra memoria. Bueno, yo creo que, a ver, me parece que el espacio urbano de una ciudad explica muy bien las formas de vida de esa ciudad. Y creo que Barcelona es una ciudad que vive muy cerca de la cultura. La cultura forma parte de nuestra vida cotidiana. Siempre he pensado que la arquitectura, dentro de todas las artes, tiene el privilegio de ser aquella que llega más al público, más directamente al público. Es la que nos encontramos en la calle, es aquella que nos habla primero de la historia, de la memoria, de la contemporaneidad. Pero Barcelona también ha dado paso a que el arte estuviera en la calle. Ha dado paso a crear, desde los años 80, una posibilidad de que los artistas trabajen para la ciudad de alguna manera más o menos lograda, pero sí que esto ha dado una gran diferencia, y yo creo que es una de las grandes diferencias que tiene Barcelona, es ese protagonismo de la cultura en su vida cotidiana. Precisamente por este tema voy a hablar de un proyecto que es, digamos, un poco antiguo, porque fue creado para el 92, pero que muchos de los habitantes de Barcelona no conocen en su idea de conjunto, aunque algunas de las piezas le van a ser muy familiares. Yo en el 92 me propusieron hacer una exposición para los Juegos Olímpicos y yo hice una contrapropuesta de, en vez de una exposición, hacer un recorrido, crear un itinerario con pocos artistas, pero que tuvieran entre ellos una componente que caracterizase su modo de crear, ¿no? O sea, artistas contemporáneos que realmente consideraran como material de su trabajo la memoria, la historia, el lenguaje, que fueran piezas no formales y colocadas en cualquier lugar, sino piezas creadas para el lugar concreto y en el que el lugar formara parte de esas piezas. Como era una política del ayuntamiento el construir o el intervenir artísticamente en la periferia, no en el centro de Barcelona, pues yo en aquel momento encontré una periferia que era la Barceloneta, que, bueno, evidentemente son 26 años, o sea, todo ha cambiado. También he de decir que fue un tema bastante complicado porque al trabajar con artistas que precisamente trabajaban con el lugar, con la memoria, etcétera, nos encontramos que parte de ese lugar estaba todo patas arriba porque se abría al mar y había un tema ahí complicado, aunque realmente el lugar daba de sí para mucho más. Entonces se crearon piezas como esta que vemos, que eran básicamente, la voluntad era crear lugares, ¿no? Lugares de experiencia, lugares donde uno, sin imponer un discurso, el artista no había la voluntad ninguna de imponer un discurso, sí que trabajase con algo que a la gente, al habitante, a los que usamos la ciudad, nos pudiera parecer cercano o nos diera un modo de ver las cosas diverso. Esto es una rosa de los vientos atípica, en la cual a medida que vas funcionando, o sea, andando por la ciudad, te vas encontrando los nombres de los vientos, de modo que por la dirección en la que vienen, y además hay esa vinculación con toda la cultura mediterránea, y te das cuenta que los nombres que están en catalán tienen, o sea, son nombres usados en todo el contorno mediterráneo. Puedes pasar. Las piezas están bien, la siguiente, otra de las piezas, que es la de Rebeca Hor, que sí que pudo trabajar con el tema de la memoria que ella tenía, ¿no? Que recordaba la playa de la Barceloneta con aquellos chiringuitos, en fin, toda una Barceloneta
napolitana casi, ¿no? Y me pidió ella, yo había pedido a todos los artistas no trabajar con la idea de monumento, ¿no? Eran precisamente artistas que no se presentaban, no se planteaban la idea de monumento, pero Rebeca me pidió hacer un monumento a la memoria de los chiringuitos, ¿no? Aún aquí tenemos una fotografía con el último que quedaba, en el cual ella hizo esta especie de torre que hoy, pues claro, está en otro contexto, y que dentro de esta torre hay, que no sé ya si funcionan mucho, pero hay como una especie de energía, una luz muy tenue que va desapareciendo, y unas voces, que es la de ella, en la cual muy levemente, como el viento, si pasas a la siguiente, están los dibujos, son los nombres de la gente vinculada al entorno, al lugar, ¿no? Bueno, esta era una pieza de Janis Kunelis, que eligió este lugar porque, bueno, este era una especie de plaza que se creó porque había caído un edificio y la Barceloneta en aquel momento no tenía plazas, no tenía nada. Entonces aquí la gente salía del bar con la mesita, jugaba a las cartas, o sea, la utilizaba, ¿no? Y creó esta balanza de café, que es una forma muy típica de él, es un artista de origen griego, en este edificio que es como una especie de navío que va del mar hacia adentro, ¿no? Y con esta especie o sea, recordando todo lo que es el tránsito del mar Mediterráneo, donde las culturas al final se mezclan tanto que son una sola, ¿no? Aquí hay una anécdota muy bonita, porque había como os digo, se usaba por la gente, bueno, jugaban los niños, etcétera. Él luchó por ponerlo todo a una altura donde no destruyera la vida cotidiana de la plaza, ¿no? Pero había un vendedor de tabaco. Y recuerdo que Maragall dijo, no, esto lo vamos a quitar y tal. Y dijo, no, por favor, aquí no se quita nada, porque la forma de vida de la ciudad no tiene por qué ser cambiada ni transformada por la obra, al contrario, ¿no? Esto es Mario Med, creó una línea de números Fibonacci que son como el orden natural del caos en el que vivimos, ¿no? Cada uno busca su medida para poder sobrevivir como puede en el caos. Mario utilizaba mucho esta línea de Fibonacci con la voluntad aquí de crear una línea, decía siempre, para que los niños fueran en bicicleta, ¿no? Esto va desde la casa de Coder hasta la punta final del paseo, en una zona que, como veis, todavía estaba adoquinada y se mantuvo adoquinada, que era una parte también importante del tema. Esta pieza es una pieza de Juan Muñoz, que era una especie de referente, de homenaje a la arquitectura maravillosa que hay en la ciudadela de madera, que son el vernacle, ¿no? Solo que él cambió el uso, o sea, lo que se introduce dentro de la arquitectura ya no son las plantas, sino que son las conversaciones, ¿no? las figuras. Y lo que cubre esa arquitectura eran esos magníficos árboles, que es fantástico, pero a pesar del tiempo siguen cubriendo la pieza y ya forma totalmente una pieza conjunta, ¿no? Esta es una pieza de Jaume Plensa, la segunda pieza pública que hizo en Barcelona, en el Born. Hizo como una tirada de bolas, ¿no? Y inundó de una manera, digamos, bastante discreta el espacio del Paseo del Born. Pasa como veis, se pueden encontrar todavía debajo de los bancos, alguna ha desaparecido, a pesar del peso que tiene, etc. Entonces, sí, alguna ha desaparecido. Esta es la pieza, digamos, de un artista que es, yo creo que el último clásico de la escultura. Todavía trabaja con esta voluntad vertical, contundente, pero hay una referencia a esta línea donde el mar llegaba hasta a la ciudad, y trabaja con este elemento que es la piedra, pero la piedra sacada en su corte natural, ¿no? Nunca trabajada con
temas técnicos, sino siempre a través de las cuñas de madera que mantienen la vitalidad de la piedra como un elemento vivo, ¿no? Y por último, que en realidad es la primera o la última del recorrido, estaba esta pieza que hicimos de James Turrell en este edificio, que era un edificio cerrado al público durante muchísimos años, creado como cuartel, ¿no? Como para los militares, que luego posteriormente pues, se mantuvo en poder de los militares, y el gobierno socialista, el alcalde, lo compró para la ciudad y tuvo la voluntad de abrirlo al público en aquel momento. Dentro de este, digamos, fuerte, había una iglesia que, claro, fue totalmente destruida y de la que quedan pues, pequeños vestigios que ahora están abiertos al público. La intención era de comunicar el interior y el exterior de ese edificio que había estado cerrado durante tantísimo tiempo y que era un símbolo para la ciudad, con una intervención poética, no intervención magnífica, porque James Turrell trabaja sobre la idea de la percepción con los cambios de luz natural y a través de unas pequeñas incisiones de luz artificial que te hacen que tu ojo ya esté preparado para esos cambios. De todos modos, es una pieza que durante las horas del día va cambiando porque pasa la siguiente. La intervención de la luz solar hace que los colores, tanto de la pintura como de la propia fuerza de la luz, cambien constantemente la pieza de color. Lo maravilloso de estas piezas es que después de 26 años todavía, a pesar de que no se conoce el origen y cómo han estado entre ellas, hay unas ciertas características que las unifican, pero la ciudad de alguna manera las ha mantenido. Y digo de alguna manera bastante bien, ¿no? Porque bueno, pues es un espacio público, pues es un espacio público. Pues tenido algún altibajo, algún cambio involuntario, en fin, pero he de decir que esto denota que la ciudad de Barcelona es una ciudad muy especial en cuanto se habla de cultura y de arte. Gracias, Gloria. De cultura, de arte, de conciliación, me quedo con algo que has comentado al principio, con los de convivencia. Nos has presentado la situación vinculada al posicionamiento artístico en una actitud como de conformar situaciones de cotidianidad. De nuevo nos estamos desenvolviendo, ¿no?, en ese paisaje que hemos solicitado, que oscila entre el espacio íntimo y el espacio colectivo, ¿no? En este caso, a través de esta convivencia que nos has ofrecido y atravesando estos umbrales otra vez, ¿no?, estos pequeños secretos que antes nos anunciaba a Nayad, ¿no? De manera que vemos que están hiladas estas cuestiones de manera absolutamente natural y lo terminaremos de comprobar